Domingo 1 de septiembre de 1939. No, 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 no. Felizmente del 2024. Lo que pasa es que el 1 de septiembre de 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial. Y a los amantes de la historia, como el aquí presente, evidentemente es una fecha importante. Lo de siempre, sin embargo, la historia más vale leerla que vivirla. Imagínense estar ahí en las trincheras o bajo los bombardeos. Pero vamos a empezar precisamente con un reportaje en La Vanguardia que me ha gustado sobre el último bastión de resistencia polaca. Bueno, no el último, pero sí que estuvieron resistiendo ahí a los alemanes durante una semana, que es este de aquí, se lo pongo. Lo que pasa es que hay una frase que la verdad no me ha gustado, porque fíjense que habla: Polonia ha hecho de la batalla de Westerplatte un icono de la heroica resistencia contra la Alemania nazi. Hombre, heroica, heroica, la verdad es que fueron barridos en un mes, incluso menos. Pero bueno, ahí lo dejamos. Ya saben que a veces los políticos utilizan la historia en beneficio propio. Lo digo incluso por experiencia. Ya saben a veces aquí cómo se ha retorcido la historia catalana para justificar un relato político, incluso unas reivindicaciones. Pero bueno, la verdad es que hoy quería hablar un poco del buenismo mediático. Me sabe mal tener que hablar de la profesión, del gremio. Yo no soy nadie para dar lecciones, por supuesto, pero qué daño hace el buenismo mediático. Los periodistas a veces vivimos como los políticos, en una burbuja mediática, sobre todo en algunos temas que son, hombre, son peliagudos, son complejos, como por ejemplo el de la inmigración. Ya saben que estamos en plena crisis migratoria. Bueno, les voy a poner algunos ejemplos de medios de comunicación que hablan de la inmigración, pero siempre es curioso, siempre transmitiendo una imagen positiva. También lo de siempre, la inmigración es un problema, es un drama humano, pero genera, evidentemente tiene también factores positivos, pero también factores negativos. Y la función del periodista es expresar las cosas como son. Por eso voy a poner tres ejemplos un poco de buenismo mediático. El primero en La Vanguardia, esto en la portada. Olot duplica la población foránea y rebaja el paro, pero falta vivienda. El corredor del Fuet, un poco que los inmigrantes ayudan a la economía catalana, sobre todo a la de Olot. Bueno, Olot es... El otro día durante mi viaje a Asturias hablé de la Asturias profunda. Alguno de ustedes se molestó, pido disculpas desde aquí, es una expresión coloquial, pero bueno, Olot también es, hombre, la Cataluña profunda, por decirlo, la Cataluña catalana. Como vi que en los inicios de la transición era un feudo de convergencia y hablaban de la Cataluña catalana. Bueno, ahora creo que tiene más de un 20 o 30% de inmigración, incluso más, en algunos barrios. En todo caso, lo que decía, La Vanguardia, como el factor inmigrante es importante para la economía catalana. Y fíjense, 2 páginas dentro. Los afiliados extranjeros ya suman el 13,5%, es decir, que cotizan y dinamizan la economía. Una radiografía del empleo foráneo y abajo es un bulo que nos quiten el trabajo. Cubren espacios no ocupados, dice Pilar Cancela, que no sé quién es, o sea, mal asunto también si se titula por una persona que no es conocida ampliamente por los lectores. Pero bueno, como pueden ver, una imagen positiva. En El Mundo también exactamente lo mismo, un reportaje. Es cierto que a los periodistas nos interesa sobre todo el drama humano, ¿no? Seguramente las historias de interés humano son las más interesantes de contar, ¿no? Aquellas que a veces te ponen la piel de gallina. Y efectivamente, también lo que decía antes, la inmigración es un drama humano. Han publicado este reportaje, como pueden ver, así fue el último gran desembarco en Ceuta. Lo que pasa es que fíjense, primero, he seleccionado algunas informaciones o algunas partes del reportaje. Esta, por ejemplo, que nadé embarazada de 8 meses para dar a luz a mi hijo en España. Imagínense el riesgo que de esta persona, de esta madre y de su hijo. Lo que pasa es que quería que el hijo naciese en España y nadar, pues embarazada, realmente no sé cuántos kilómetros, realmente es muy arriesgado. Pero me ha llamado la atención una cosa, incluso lo dice la información. Tiene en el segundo párrafo: la que tiene una historia sorprendente es ella. Relata que hace un mes se quitó el niqab, se puso un bañador y se lanzó al agua. O sea, se quitó el niqab y se puso el bañador. Bueno, eso ya contraviene las normas islámicas, ¿no? Pero a ver si lo entiendo. Efectivamente, llevaba niqab. Bueno, esta persona difícilmente se integrará, yo creo, en la cultura española, ¿no? El niqab es una prenda de profundas convicciones religiosas, al menos quien la lleva. Por eso me llama la atención. Bueno, evidentemente, insisto, arriesgado nadar tantos kilómetros, me saco el sombrero por su valor. Su hijo ha nacido en España y a todos los efectos es española, a esta persona tampoco la expulsarán. Pero tengo mis dudas de que se acabe integrando en la sociedad española. O estos otros también. Este, por ejemplo, que habla de experto en incursiones. La información lo convierte casi en un héroe. Empezó a los 14 años. Bueno, ya ven, con el dedo pulgar alzado.
esta persona casi tendría que tener prohibido, evidentemente, pisar territorio español y otras cosas. Pero la manera en que, en este caso, un reportaje convierte en héroes a personas que no sé si tendríamos que convertirlos en héroes. O estos dos, que confiesan también, fíjense, evidentemente, lo he dicho, incluso creo que lo he escrito, es muy difícil expulsar a un inmigrante. Si no es en caliente, que como saben siempre hay polémica judicial, es muy difícil porque primero tienes que contar con su colaboración, que te diga de dónde viene. Yo francamente no sé distinguir un nigeriano de un senegalés o un gambiano. Tampoco, tampoco un chino de un coreano, para entendernos. Supongo que a ellos les pasa exactamente lo mismo, ni mucho menos a un marroquí de un argelino. Entonces, claro, primero necesitas la colaboración de ellos, que te digan de dónde vienen. Supongo que en la travesía por el Mediterráneo, por el Atlántico, por el Sáhara, en cuanto llegan a territorio español, lo primero que hacen es deshacerse del pasaporte, o antes incluso de llegar, para que no puedan ser expulsados. Si no te dicen de dónde vienen, evidentemente tampoco, y luego además, bueno, se alargan los trámites burocráticos. Las expulsiones estrictamente administrativas, según la ley de extranjería, que tanto hablan de reformar, la verdad es que son muy pocas. Y en todo caso, bueno, expulsiones judiciales tras cometer un delito, pero entonces el mal ya está hecho. Yo creo que lo saben, por eso los inmigrantes en cuanto llegan lo primero que hacen es besar al suelo, muestras de alegría, etcétera, etcétera, porque saben que difícilmente serán devueltos a sus países de origen. Y por último, de esta información, pues esta foto también de gente pidiendo asilo. Es cierto que hay diversas personas e incluso supongo de diversas nacionalidades, pero Marruecos, por ejemplo, no sé si hay marroquíes, pero Marruecos no está en guerra. Y otros países, no sé si están en guerra o son sociedades fallidas, pero en este caso pues, la responsabilidad es limitada o es nula. Otro ejemplo, este reportaje del Confidencial, en este caso de la primera persona que llegó en cayuco, 17 años, menor de edad, cruzando el Atlántico, nada más y nada menos que 90 o 100 kilómetros desde el Senegal. Es la persona que tienen en la foto. Lo que pasa es que quiero llamarles la atención sobre dos cosas. Primero, le preguntan, oiga, ¿cómo es que decidió irse a España cuando era menor? Y además lo cuenta tranquilamente. Fue tras un examen del colegio. Parece ser que no le fue bien o no sé qué pasó, pero entonces decidió irse a España. Bueno, no todos los que hemos sufrido un revés académico, universitario, en el colegio, etcétera, etcétera, hemos tomado una decisión tan drástica. Además es que lo explico. Antes de hacer el segundo examen, mi padrastro me preguntó si quería irme a España, porque por la noche salía un cayuco. No dudé ni un segundo y dije que sí. No sé si además el padrastro, bueno, no sé cuántos miembros hay en la familia, no sé si además el padrastro, sin relación de sangre, con todo el respeto, quiso sacárselo de encima. Pero bueno, por un examen se vino a España. Bueno, hasta paso tendremos que acoger a todos los suspendidos del mundo, por decirlo de alguna manera. No solo eso, sino que luego narra un aspecto absolutamente dramático. Ya saben que evidentemente es una zona muy peligrosa, hay muchos ahogados. Lo que pasa es que, fíjense, que explica a ver cuántos, incluso me he hecho la pregunta de, bueno, ¿cuántos son responsables de los propios traficantes de personas? Es evidente, ¿no? Los traficantes de personas, los primeros que explotan a inmigrantes, son gente de su propia nacionalidad, los traficantes de personas, porque habla de los fallecidos durante la travesía. Dice que evidentemente no es fácil, hay mucho miedo, claro, estás ahí abandonado en medio del Atlántico, solo se ve agua, y afirma que tantos días viendo el agua no es fácil ni para los marineros. Pero atención, añade esto, cito textualmente, a mucha gente la botan al mar, es decir, la echan al mar, únicamente porque tienen miedo. Hay una creencia en África que dice que si vas con un brujo, este te hará hundir el cayuco y morirán todos los que están en él. Entonces tiran a esta persona antes de que puedan morir todos. Eso es homicidio, eso es asesinato. Me pregunto cuántos de los ahogados en el Atlántico es porque los han empujado, pues no sé, el traficante de personas o incluso sus propios compañeros, aunque evidentemente en situaciones dramáticas de supervivencia nadie puede decir cómo reaccionaría. Bueno, más informaciones también un poco ya distintas, ¿no? En el Confidencial, la proporción de inmigrantes dispuestos a trabajar cae por debajo de la de los españoles. Bueno, teóricamente vienen a salvar las pensiones. Parece ser que se ha invertido un poco, pero sobre todo me hago una pregunta. Si no vienen a trabajar, ¿a qué vienen?
y luego está otra en The Objective, que evidentemente habrá corrido entre colegas, amigos, Marruecos, todos deben querer venir. Algunos hacen la travesía, como pueden ver, incluso con trajes de neopreno, que debe costar una fortuna en Marruecos. Varios jóvenes marroquíes arrasan en TikTok con consejos sobre cómo entrar en Ceuta. Con lo cual, el número de menas, que antes eran 6.000, evidentemente no solo habrá aumentado en los últimos meses a raíz del buen tiempo y a raíz de la decisión de no devolverlos el gobierno en su día, sino que, por supuesto, te serán más. Y ya que hablamos de estas cosas, no tiene nada que ver, pero bueno, más o menos, ¿no? Déjeme cambiar, ya saben que Israel ha recuperado los cadáveres de rehenes en Rafa. La noticia es de hoy. Secuestrados, obviamente, por Hamas. No lo dice, creo que es del país, ¿eh? No lo dice el titular. Pero bueno, lo que pasa es que me ha llamado la atención el tuit del colega de B3. Bueno, posiciones marcadamente, como mínimo, anti-Netanyahu. Pero fíjense lo que dice. Israel recupera 6 rehenes cadáveres. 6 rehenes cadáveres, será 6 cadáveres de rehenes, ¿no? Primera. Y luego, brutalmente asesinados por Hamas, según el gobierno israelí. Bueno, efectivamente, una posibilidad es que sean de fuego amigo, pero llevan no sé cuántos meses secuestrados, pues llevan casi un año secuestrados. Desde luego, si jamás hubiera querido liberarlos, ha tenido tiempo suficiente. Y además, jamás en este caso ha utilizado a víctimas civiles para hacerla. Abandonados por el primer ministro Netanyahu según familiares y seguro que también según su opinión. Seguimos, vamos a cambiar de tema porque ya saben que hay elecciones en Alemania. De hecho, se huele un ascenso de la extrema derecha. Esto es de Lara, de esta mañana, la edición en papel. La extrema derecha aspira a ganar. Será opuesto porque se habla sobre todo de Sajonia y Turingia, que son 2 estados de la antigua Alemania del Este, que son estos de aquí. Están marcados para que los sitúen. Lo que pasa es que, según los sondeos, vamos a clicar en la vanguardia de esta tarde, la alternativa por Alemania, que eso sí que es extrema derecha, gana las elecciones en Turingia según los sondeos. Y en Sajonia quedarían segundos. Pero luego se preguntan, bueno, ¿cómo sube la extrema derecha? Bueno, seguramente a estos... He visto unas imágenes en TV3 de votantes, de simpatizantes de este partido en un acto electoral. La verdad, no me han parecido unos fascistas renomados. Han parecido gente de clase media. Bueno, pues seguramente por lo que hemos dicho más de una vez, porque en los barrios populares, en los barrios obreros, esta gente se siente olvidada de la izquierda, entre otras razones porque están en contacto con la inmigración y a veces genera muchos problemas. Vamos a ir acabando. Tengo que hacer un vídeo un día sobre lo básico, que no sé qué decir, sobre las dos facciones que se enfrentan en Esquerra, porque no veo tantas diferencias estratégicas. Es como aquello, bueno, unos son roviristas y otros son junqueristas, o sea, diferencias personales. Es como cuando en el PSOE en los años 90 hablábamos de guerristas y renovadores. Felipe González, o Alfonso Guerra en este caso, y Felipe González. En el periódico hacen esta página de eso, de las dos candidaturas. La verdad es que la candidatura de Marta Rovira dijo que lo dejaba, pero es de aquellas, no sé si tira la piedra y esconde la mano, porque en realidad en la presentación estaba Teresa Jordà, fue consejera de Agricultura, es diputada en el Congreso, pero tampoco era para tirar cohetes, que estaba ella, el alcalde de Manresa, la hasta ahora portavoz de Esquerra, y en cambio en el otro tienen ahí a Oriol Junqueras. Bueno, esto en el periódico y en el Ara, un poco tocando de pies en el suelo. Erki Junts ponen en juego este otoño el futuro del independentismo, efectivamente, claro. Ella ya es presidente, creo que hasta lo saben en Waterloo, y está gobernando, les guste o no, ya ha empezado a tomar decisiones, cosa que también contrasta un poco con el pasado, incluso con los últimos años, que como saben era aquello, el referéndum, el proceso, etcétera, etcétera. Ella ha empezado, pues bueno, con los Mossos, con la educación, y además es una cosa por lo que veo, bastante generada a Escocia, que fue uno de los referentes del proceso, aunque los escoceses no tomaban el proceso como referente, ¿eh? Ellos querían mantener la monarquía y en esto marcaban muchas distancias. Pero bueno, los nacionalistas escoceses, como pueden ver, también titular del periódico, buscan reinventarse tras la debacle electoral. Yo cuando vi que el primer ministro escocés del SNP, del Scottish National Party, era una persona musulmana en todo caso, no sé si pakistaní o lo que sea, ¿no? Dije, bueno, no sé, quieren escapar del yugo británico, pero no me daba la imagen esa del típico nacionalista escocés. Hombre, no digo que tengan que ir con falda, como en las películas, pero escapaba o rompía bastante la imagen que puedes tener de eso, de un líder nacionalista escocés. Además era militante, de hecho, lo he seguido en Twitter y con todo el conflicto de Gaza está evidentemente, absolutamente alineado con los palestinos, no sé si incluso con Hamas.
Bueno, vamos a hablar de Puigdemont, porque ya saben que yo creo que está descolocado, lo he dicho también ya en algún vídeo. Se ha quejado hoy de que ella ha nombrado a gente de perfil españolista para su gobierno. Bueno, lo mismo que hacía él. ¿A quién nombraba él? Bueno, a los suyos. Lo que pasa es que no eran de perfil españolista, sino de perfil independentista. Pero bueno, si la única crítica de Puigdemont es el perfil españolista de los altos cargos del gobierno Illa y de los consejeros, tranquilos, confirma eso, que está absolutamente descolocado. De hecho, hoy, según La Razón, prepara un gobierno alternativo. Bueno, vale. Illa también hizo uno, Maragall hizo uno, etcétera, etcétera. Y la verdad es que al menos no es un gobierno legítimo. Acuérdense que hasta hacían reuniones en Waterloo de iba el gobierno de aquí, iba el gobierno de ahí, se reunían. No, ya es un gobierno alternativo. Pero en fin, poca capacidad de reacción tiene Puigdemont. Yo creo que le ha pasado un poco el arroz. Ya que hablamos de Puigdemont, déjeme citar esta información de OK Diario sobre la fuga todavía. Ya ves los Mossos, nosotros no hemos ido un poco esquivando su responsabilidad. De hecho, le echan la culpa a Marlaska, fíjense, al ministro del Interior, que también puede ser, pero sobre todo porque apelan a esto, a que la detención del señor Puigdemont se planificó atendiendo a los criterios policiales básicos de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Es lo que dicen siempre, no, el criterio de proporcionalidad. De hecho, en el 1O también no intervinieron en las escuelas y tal, pues claro, es que el principio de proporcionalidad, o sea que es excusa barata. Pero es que en este caso, sobre todo, también recuerdan que la Secretaría de Estado de Seguridad, que depende obviamente del ministro de Marlaska, el ministro del Interior, también defiende ese criterio de proporcionalidad. Y déjenme terminar con la batalla judicial que están librando Elon Musk. No sé si lo pronuncio bien, si alguno de ustedes, por favor, me lo aclara, el señor Musk, en todo caso, con las autoridades judiciales brasileñas. Ya saben que han prohibido el acceso a Twitter. Yo creo que son malos tiempos para la lírica, incluso para la libertad de expresión. Un poco como el de Telegram, que lo detuvieron, dijeron que eran por no sé cuántos delitos, al final está en libertad con cargos. Bueno, se puede entrar si las redes deben tener moderadores o no, pero me ha hecho gracia el tratamiento que ha hecho el periódico, porque fíjense, una página entera, el pulso del Estado brasileño con X, deja sin servicio a millones de usuarios y al juez en la picota. Lo que pasa es que hace poco nos enteramos de que Meta, es decir, Facebook, había barrido para Biden en las elecciones americanas los contenidos y fíjense cómo lo dieron en la vanguardia. Ahí pequeñito. Bueno, voy a terminar con el Barça, porque ya saben que de momento ha encadenado, ya soy un poco futbolero, también lo saben, ha encadenado victorias, pero más que nada por aquello de a rey muerto, rey puesto. ¿Quién se acuerda ya de Xavi? Xavier Rius, mañana más.